5 historias reales, 5 lugares distintos, y una misma sensación que se repite una y otra vez. Algo quedó incompleto. Una niña desaparece dentro de su propia casa. 3 adolescentes suben a un auto y jamás regresan. Un joven entra a un cañón y sale convertido en un misterio. 2 niños mueren mientras los adultos a su alrededor se contradicen. Un adolescente envía un último mensaje y el silencio se vuelve definitivo. Esto que vamos a recorrer juntos no es un repaso morboso ni sensacionalista. Es un viaje a través de 5 casos sin resolver del mundo hispanohablante que, incluso hoy, siguen generando escalofríos. No por lo que sabemos, sino precisamente por todo lo que no sabemos. El miedo, a veces, se esconde en las preguntas sin respuesta. Comencemos nuestro recorrido en México. En el año 2010, el nombre de Paulette Guevara Fara se grabó en la memoria colectiva del país. Paulette era una niña de 4 años con una discapacidad motriz que desapareció de su propia habitación, en su casa, en un lujoso complejo de apartamentos. Durante 9 días, la historia se convirtió en un circo mediático. Decenas de policías, peritos e incluso periodistas entraron y salieron de la casa, revisando cada rincón. Entrevistaron a los padres, a las niñeras, revisaron cámaras de seguridad, pero no había rastro. La niña, simplemente, se había esfumado. Lo increíble, lo que desafía toda lógica, ocurrió 9 días después. El cuerpo de Paulette fue encontrado, en el mismo lugar donde todos habían buscado desde el primer día, al pie de su propia cama, atrapado entre el colchón y la base. ¿Cómo es posible que nadie la viera durante 9 días? ¿Cómo es que los perros de búsqueda, los peritos, su propia madre que dio entrevista sentada en esa misma cama, no notaron nada? La versión oficial, después de muchas idas y vueltas, dictaminó que fue un accidente mecánico por asfixia. Pero esa explicación nunca satisfizo a nadie. No explica el tiempo transcurrido, ni por qué el cuerpo no presentaba signos de descomposición avanzados. El verdadero terror del caso Paulette no está solo en la muerte de una niña inocente, sino en la imposibilidad de su hallazgo, en esa sensación de que nos contaron una historia que no encaja. Ahora viajamos a España, a un caso que marcó un antes y un después, en la crónica negra del país Alamé, el crimen de Alcácer. En noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desiree, 3 adolescentes de entre 14 y 15 años, salieron de noche para ir a una fiesta en un pueblo cercano. Hicieron autostop, una práctica común en la zona en aquella época. Esa fue la última vez que fueron vistas con vida. La desaparición movilizó a todo el país. La búsqueda fue intensa y angustiante, y duró más de 2 meses. En enero de 1993, 2 apicultores encontraron sus cuerpos semienterrados en un paraje montañoso conocido como La Romana. Las autopsias revelaron una brutalidad extrema. La investigación oficial señaló a 2 culpables, Antonio Anglés y Miguel Ricard. Ricard fue detenido y condenado, pero Anglés, considerado el autor material principal, se fugó, y hasta el día de hoy, figura como uno de los fugitivos más buscados de Europa. Se cree que pudo haber muerto ahogado tratando de escapar como polizón en un barco, pero su paradero sigue siendo un misterio. A pesar de la condena de Ricard, el caso nunca se cerró del todo, en la mente de la gente. Demasiadas cosas no cuadraban. El padre de una de las víctimas, Fernando García, lideró una investigación paralela que denunciaba inconsistencias graves en las pruebas, testimonios contradictorios y la posible implicación de personas poderosas que nunca fueron investigadas. Habló de cintas de video con grabaciones snuff que nunca salieron a la luz y de una segunda autopsia que contradecía la oficial. ¿Fueron Ricard y Anglés los únicos culpables? ¿O fueron solo los eslabones más bajos de una red mucho más oscura? El caso Alcácer sigue siendo una herida abierta en España, porque para muchos, la verdad completa nunca se contó. Dejamos Europa y cruzamos de nuevo el Atlántico para llegar a Perú, al imponente cañón del Colca, uno de los más profundos del mundo. En abril de 2011, un joven estudiante llamado Ciro Castillo se perdió en este vasto y peligroso paisaje. No estaba solo. Iba acompañado de su pareja, Rosario Ponce. Según la versión de ella, se desorientaron durante una caminata y, después de varios días perdidos, decidieron separarse para buscar ayuda. Ella fue encontrada con vida, gravemente deshidratada y desorientada, 9 días después, pero de Ciro no había ni rastro. Comenzó entonces una de las búsquedas más largas y mediáticas de la historia de Perú, durante más de 200 días. Rescatistas, militares y voluntarios peinaron el cañón por tierra y aire. La familia de Ciro, liderada por su padre, un respetado médico, nunca perdió la esperanza y mantuvo el caso en el centro de la atención pública. Finalmente, después de casi 7 meses, el cuerpo de Ciro fue avistado desde un helicóptero, en una ladera casi inaccesible,
del Cerro Bamboya. La versión oficial concluyó que Ciro murió por un accidente, una caída fatal, mientras intentaba encontrar una salida del cañón. Sin embargo, la familia Castillo Rojo siempre ha cuestionado esta versión. Señalaron inconsistencias en el relato de Rosario Ponce, la única testigo. Se preguntaron por qué el cuerpo fue encontrado en una zona que, supuestamente, ya había sido revisada varias veces. ¿Por qué Ciro habría tomado un camino tan peligroso? ¿Estaba realmente solo cuando cayó? El caso dividió a la opinión pública peruana. Para algunos, fue una trágica fatalidad en un entorno natural implacable. Para otros, las piezas del rompecabezas nunca terminaron de encajar, dejando una sombra de duda que persiste hasta hoy. Nuestra siguiente parada nos lleva a Argentina, a la provincia de Córdoba, en el año 2013. Aquí, el horror no vino de un extraño en la noche, sino de dentro de las paredes de un hogar. Los hermanos Santino, de 6 años, e Ian, de 3, fueron encontrados muertos en su casa. La primera versión hablaba de una posible intoxicación con monóxido de carbono, pero las autopsias lo descartaron. No había signos evidentes de violencia externa, ni la puerta había sido forzada. La investigación rápidamente se centró en el círculo íntimo. Las versiones de los adultos presentes en la casa eran confusas y contradictorias. La madre, el padrastro, las sospechas iban y venían, pero las pruebas contundentes nunca aparecieron. Se habló de asfixia por sofocación, pero sin una confesión o una prueba irrefutable. El caso se estancó en un pantano de dudas. ¿Qué ocurrió realmente en esa casa? ¿Fue un accidente doméstico encubierto? ¿Un acto deliberado? El miedo en este caso es diferente. No es el miedo al monstruo que acecha afuera, sino la aterradora posibilidad de que el peligro estuviera adentro, en el lugar que debía ser el más seguro del mundo para 2 niños pequeños. La justicia nunca pudo dar una respuesta definitiva, y el caso de los hermanitos de Córdoba se sumó a la lista de crímenes que claman por una verdad que quizás nunca llegue. Terminamos nuestro recorrido en Chile, en el año 2015. Evelyn Ortiz, una joven de 16 años, desapareció una noche en la ciudad de Curicó después de salir de su casa para encontrarse con amigos. La última comunicación que tuvo con su familia fue un mensaje de texto. Después de eso, silencio absoluto. Su desaparición movilizó a la comunidad y la búsqueda comenzó de inmediato. Días después, la peor de las noticias se confirmó. El cuerpo de Evelyn fue encontrado en una zona rural, lejos del último lugar donde fue vista. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia. La investigación apuntó a un sospechoso principal, un hombre mayo, con antecedentes. Pero los errores en el procedimiento policial y la falta de pruebas concluyentes hicieron que el caso se desmoronara en los tribunales. El sospechoso fue absuelto, y la investigación volvió a punto cero. Para la familia de Evelyn, la sensación fue de total abandono por parte del sistema. Hubo errores en la recolección de pruebas, pistas que no se siguieron a tiempo, y vacíos en la investigación que nunca se lograron llenar. ¿Quién estuvo con Evelyn esa noche? ¿Por qué la llevaron a ese lugar apartado? Las preguntas siguen flotando en el aire. El caso de Evelyn Ortiz es un doloroso recordatorio de cómo los fallos en la justicia pueden dejar a una familia sin respuestas y a un asesino o asesinos en libertad. 5 casos distintos, 5 historias reales de México, España, Perú, Argentina y Chile. Y un patrón inquietante que los une a todos, a la sensación de que la verdad se quedó a mitad de camino. Investigaciones incompletas, pruebas dudosas, testimonios contradictorios y una justicia que en estos casos parece haber llegado tarde, o tal vez nunca llegó. Estos misterios nos recuerdan que el verdadero miedo no siempre es saber lo que pasó. A veces, el terror más grande y duradero es, precisamente, lo que nunca se aclaró. Es vivir con la herida abierta de una pregunta que jamás encontrará su respuesta. Yo soy Mr. Misterio, y es la hora del terror. Si te interesan estas historias que nos hacen reflexionar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. También se aceptan pequeñas donaciones como diamantes, esmeraldas, cosas insignificantes como esas. Hasta la próxima.